con nuestra sesión, reflexionamos sobre la labor de las instituciones del Estado frente a los desastres. Convivencia democrática y riesgos y vulnerabilidad. El sistema democrático está organizado por un marco de reglas que exige valorar la vida y la dignidad humana. Es decir, el Estado, a través de sus instituciones, debe garantizar los derechos de las personas. Por su parte, la ciudadanía debe vivir respetando los derechos de todas y de todos y exigir su cumplimiento. Con ello, se busca promover condiciones para que las personas puedan desarrollarse plenamente en una sana convivencia. Sin embargo, existen condiciones o peligros de origen natural o social que puedan exponer la seguridad de las ciudadanas y los ciudadanos en su vida en sociedad. Por ejemplo, ello sucede cuando los o las trabajadoras laboran en ambientes que afectan su seguridad y salud física o mental, o cuando ocurre un fenómeno natural que pone en peligro a la población e infraestructuras, o cuando el incumplimiento de las reglas de tránsito arriesga la salud y la vida de las personas. Por ejemplo, vamos a coger el último ejemplo. Cuando se analiza un accidente de tránsito, hay tres causas. La causa natural, que puede ser una llovizna, puede ser de repente la salida de agua, puede ser la causa mecánica, desperfecto de la máquina, desperfecto del carro, y la causa de la persona, la causa humana. De esas tres, la que causa más desastre es la causa humana. Entonces, vamos a ver la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es el estado que está en eminente peligro. ¿Cuán vulnerables son los ciudadanos y las ciudadanas y la comunidad en general de ser afectados por estas condiciones o peligros? ¿Se puede eliminar? El Perú es un país sísmico, por ello es inevitable los riesgos que suponen la ocurrencia de estos fenómenos. A lo que podemos aspirar es a disminuir su impacto. De las 14 fallas tectónicas que hay en el mundo, nosotros nos encontramos en una de ellas que se llama Nazca. Y es por eso que todos, o la mayoría de estos movimientos sísmicos, se van a situar en ese lugar. El Perú exige también riesgos de carácter social que puedan afectar la seguridad de las y de los ciudadanos, como la realización de actividades laborales en condiciones peligrosas, accidentes de tránsito o acciones delictivas. Repito que en acciones de tránsito hay tres causantes: la falla humana, la falla mecánica y la falla natural. Y acciones delictivas es también el hombre, lo hace el hombre. De una situación delictiva es algo que está reñido con las buenas costumbres y la ley. En cambio, si es posible eliminar cualquier condición o peligro en los centros de trabajo o en las vías de comunicación que pongan en riesgo al peatón, pasajero o pasajera, conductor o conductora, etc. Entonces, para reducir o eliminar la vulnerabilidad frente a condiciones o peligros que pueda enfrentar una población, el Estado, así como toda la ciudadanía organizada, necesita identificar cuáles son esas condiciones o peligros, establecer planes para evitarlos y organizar las acciones de la ciudadanía y las instituciones para contrarrestar estos riesgos. Lo que debe recordar es: vulnerabilidad es el grado de susceptibilidad de la población, la estructura física o las actividades socioeconómicas de sufrir daños,
Por ejemplo, nosotros aquí en el Perú, en diciembre vivimos un fenómeno que se da mundial, que es el fenómeno del Niño. Y cuando no se hace la descolmatación de los ríos, no se hace la limpieza de los ríos, se bota basura, las malas acciones de las personas, llueve en la sierra, se sobrecarga el caudal de los ríos y viene y lleva todo. Entonces, ese es el grado de vulnerabilidad. Lo que se tiene que recordar también es que la vulnerabilidad de la sociedad frente a la ocurrencia de un terremoto es alta si aún 47% de las viviendas están hechas de adobe. ¿Qué es adobe? Es un material hecho con barro y paja que se hace mayormente en la sierra y con estructuras poco sólidas. Asimismo, la vulnerabilidad de transeúntes, pasajeros y conductores de sufrir accidentes es alta cuando se maneja habiendo consumido alcohol. Todas estas condiciones ponen en riesgo la vida de las personas, sus propiedades y las infraestructuras. Datos importantes. Según el INEI, ¿qué es el INEI? Es el Instituto Nacional de Estadística e Informática. En el Perú, en el país hay 1.449 municipios que disponen de instrumentos de gestión de riesgo de desastres. Entre los principales se tiene el plan de contingencia de 958 municipios, plan de operaciones de emergencia de 823, mapa de identificación de zona de alto riesgo de 795, zonificación ecológica y económica de 777 y plan de prevención y de riesgo de desastre de 707. Vamos a ver nosotros al otro lado una carta, un mapa con todos los municipios y los planes de riesgo que estamos hablando. ¿Qué instituciones dirigen las acciones frente a los desastres? Desde febrero de 2011, el Estado peruano cuenta con un sistema nacional de gestión de riesgo de desastres. Sus siglas son SNGRD, aprobado por ley 29664. Dicho sistema articula una serie de instituciones con objetivos diversos para atender estas situaciones de riesgo. En este sentido, esta institución es una institución interinstitucional, descentralizado, transversal y participativo, creado con la finalidad de identificar y reducir los riesgos asociados a peligros, así como evitar la generación de nuevos riesgos. Se busca prevenir de forma prospectiva, reaccionar de manera pertinente y corregir errores de la medida de lo posible. Las principales instituciones que constituyen este sistema y por lo tanto trabajan articuladamente son las siguientes. Presidencia del Consejo de Ministros, la PCM, es el ente rector del sistema de velar por el cumplimiento de la política de gestión de riesgo, coordina, formula y ejecuta el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Integra los esfuerzos públicos, privados, comunitarios para garantizar un manejo adecuado de los recursos humanos y técnicos, implementando acciones y mecanismos de coordinación para una adecuada articulación de funciones del GENEPREP y del INDECI. La siguiente institución es el Centro Nacional de Estimulación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres, CENEPREP. Asesora al ente rector en el contenido de la Política Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. Brinda asistencia técnica a la PCM, gobiernos regionales y locales, en gestión prospectiva y correctiva frente a posibles riesgos de desastres. Elabora normas
e instrumentos técnicos relativos a los procesos de estimación, prevención, reducción de riesgos y reconstrucción. El siguiente es Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI. Asesora en los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación para prevenir desastres. Promueve la instalación y actuaciones de los sistemas de alerta y los medios de difusión y comunicación sobre emergencias y desastres a la población. En tal sentido, apoya y facilita la operación conjunta de quienes participan en el proceso de respuesta en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional COEN y administra sus instalaciones e instrumentos de soporte. Y el último es Gobiernos Regionales y Locales. Incorpora la gestión de riesgos de desastres en sus procesos de planificación de ordenamiento territorial, de gestión ambiental y de inversión pública y conforma los grupos de trabajo de los riesgos de desastres. Responsabilidad de los gobiernos regionales y locales. Hasta aquí estamos hablando de 3 tipos de gobiernos jóvenes. Gobierno central, que es el que lo preside el presidente Vizcarra en estos momentos. Los gobiernos regionales, que son los presidentes de cada región que tiene Perú, y los gobiernos locales, que son los municipios. Entonces estamos viendo acá los 3 tipos de gobiernos. Y dentro de los organismos hemos visto a la PCM. Después del presidente de la República viene el que le sigue, le sucede. Aparte del primer vicepresidente, segundo vicepresidente, viene el presidente del Consejo de Ministros. Vamos a ver ahora la responsabilidad de los gobiernos regionales y locales. Las gobernadoras y gobernadores de los gobiernos regionales y las alcaldesas y los alcaldes de los gobiernos locales, tanto provinciales como distritales, son las máximas autoridades responsables del proceso de gestión de riesgos, desastres dentro de sus ámbitos de competencia. Los gobiernos regionales y locales son las principales instituciones ejecutoras de las acciones de gestión de riesgo de desastres, pues son las que deben administrar un presupuesto con anticipación para prevenir situaciones de riesgo en articulación con otras entidades públicas, así como ordenar el territorio para evitar pérdidas materiales y humanas. Es importante remarcar que los gobiernos regionales y gobiernos locales que generan información técnica y científica sobre peligros, vulnerabilidad y riesgo están obligados a integrar sus datos en el Sistema Nacional de Información para la Gestión de Riesgo de Desastres, según la normativa del ente rector, que es la PCM. La información generada es de acceso gratuito para las entidades públicas. La estrategia empleada por el gobierno peruano para enfrentar el COVID-19 ha sido elaborada con el aporte de un equipo integrado por autoridades y expertos de diversos campos: salud, seguridad ciudadana, ciencias sociales, etc., quienes participan de manera organizada y cooperativa para analizar y deliberar y ejecutar acciones para enfrentar la pandemia. Y de esta manera, junto a las familias e iniciativas voluntarias, van construyendo el bienestar y asegurando un mejor futuro a nuestro país. Por ejemplo, acá hay un breve hecho que se ha dado, pero que tiene mucha significación en este momento. Hay un epidemiólogo apellidado Maguiña. Él ha renunciado hace pocos días, menos de 3 días, por unas declaraciones que dio el ministro de Salud. Como peruanos nos da mucha pena porque él es el vicedecano del Colegio de Médicos. Y les decía que él es el vicedecano del Colegio Médico. Y nos da mucha pena que este experto
realmente se haya podido renunciar a este grupo de científicos, a este grupo de intelectuales. Lamentablemente hemos tenido una baja muy importante. Esperamos, como peruanos, que tanto el ministro como el epidemiólogo Maguiña realmente puedan reconciliar y se siga trabajando para bien, para poder sacar. Estamos ya, según los expertos, en la meseta y ya empezamos a bajar, pero queremos este asesoramiento fino, científico y técnico del epidemiólogo Maguiña, muy encargado, por cierto. Para terminar entonces esta parte, voy a dejar preguntas que ustedes van a tener que responder. Y la primera pregunta es, ¿cómo se organiza el Estado peruano para enfrentar situaciones como la del COVID-19? Segunda pregunta, escribe en tu cuaderno quiénes conforman el comando COVID-19 en el Perú. Tercera pregunta, ¿cómo participa la ciudadanía de las acciones para enfrentar desastres naturales o sociales en el futuro? En tu cuaderno, escribe situaciones que están pasando en tu distrito, en tu comunidad. Entonces, es en tu distrito, en tu comunidad, ¿qué instituciones públicas son las encargadas de liderar las acciones para preservar la seguridad y el bienestar de la población? Y la última es, ¿cómo puedes participar en ellas? Espero tus respuestas. Estamos ya, empezamos a bajar. No salgas de casa, usa mascarilla, sigue usando todo el protocolo necesario, porque realmente empezamos ya a hacer este declive y dependerá de nosotros que podamos salir también librados todos y tener menos muertes. Muchas gracias.